Karina Nisa, que es una excelente fisioterapeuta y una excelente persona. Rapidísimo les doy una introducción acerca de su semblanza. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Ella es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, especialista en anatomía funcional, posturología, con posgrado en suelo pélvico y fisioterapia obstétrica. Asimismo, tiene un posgrado en psicomotricidad para bebés y niños. Es máster en anatomía cadavérica, flebología estética y personal training y fitness. Y experta universitaria en psicomotricidad y neuromotricidad. Es instructora de reprogramación postural preventiva sexual, profesora del módulo de fisioterapia en periparto del Diplomado Abdominopelvineal en México, así como ponente de conferencias, seminarios y congresos de fisioterapia a nivel internacional en diversos países del mundo como Argentina, España, Colombia, México, entre otros. Además, es fundadora y CEO de la empresa internacional BIMOM. Pues démosle la bienvenida y te escuchamos, Karina. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a ver si soy capaz de, de poder compartir la presentación. Creo que sí, si me hacen un ok, me quedo tranquila y puedo ir hablando perfectamente. Sí, se ve muy bien. Bien, perfecto. Bueno, como les decía, gracias a ustedes. Siempre es un placer poder compartir con compañeros, con colegas y aportar un granito de arena a lo que es la fisioterapia obstétrica, que está un poquito olvidada hoy en día. No olvidada, sino que es una rama de la fisioterapia que realmente no se trabaja mucho, no se sabe todavía cuáles son las competencias o el rol que puede hacer un fisioterapeuta dentro de todo lo que es la gestación y todo lo que incluye el periparto. Así que mi idea es darles un poquito una introducción de lo que sucede con la mujer durante la gestación y bueno, todo lo que puede hacer, lo que podemos hacer desde la fisioterapia, no solamente cuando hay una patología, sino aprender a trabajar por fin y por mucho que hagamos esfuerzo desde la prevención. Bien, el periparto, todo lo que es el embarazo, todo lo que es obstétrico, no solamente es cuando la mujer está en pleno estado gestacional, sino que empieza un poco antes, empieza si podríamos trabajar con esa mamá desde que está pensando en buscar un embarazo, desde que está pensando quedar embarazada, buscando un bebé, sería ideal desde unos 6 meses antes poder comenzar a trabajar su faja abdominal, poder comenzar a trabajar su piso pélvico, ¿sí? Se me fue para atrás, a ver si soy capaz. Bien. Durante el embarazo, ¿qué podemos hacer? El embarazo, bueno, dura unas 40 semanas, más o menos 2, y podemos trabajar desde el primer día hasta el último día, hasta el día del parto. Y después en el posparto también tenemos un trabajo muy importante. El posparto, ¿cuánto dura? Bueno, tenemos un posparto que es inmediato, luego tenemos la parte precoz, que son los primeros días, el posparto tardío, pero el que más me importa a mí es hasta dónde termina ese límite del posparto. En teoría, y si vamos a ir por libro, ¿sí? A lo que nos marcan esas pautas, tendrían que ser entre unas 6 y 8 semanas después de la gestación, ¿vale? Pero la realidad es que no muchas mamás vuelven a su estado pregestacional a nivel musculoesquelético, a nivel hormonal, a nivel fisiológico en ese tiempo. A veces nos podemos encontrar con mamás hasta 6 u 8 años después de haber dado a luz y que todavía su cuerpo está como en ese periodo de posparto. Entonces, por eso es muy importante comenzar a trabajar con la mamá desde que dio a luz y pasados, bueno, los primeros 45 días, que eso es un tiempo que siempre insisto mucho que tenemos que dedicarle a conocer a nuestro bebé, nosotros aprender a ser mamás y el bebé acostumbrarse, ¿no? A expresarse, a nosotros conocer su llanto, ¿sí? Hay mucho en el posparto, podría ser solamente una plática solo de posparto. Lo primero que quiero que quede muy claro, que el embarazo no es una enfermedad. Una mujer embarazada puede hacer absolutamente todos, salvo que haya alguna fisiopatología, algo que nos prohíba hacer algún tipo de actividad, ¿sí? Porque puede ser un embarazo de alto riesgo, puede ser que haya una placenta previa,
puede ser que haya un riesgo de preeclampsia, puede haber muchísimas cosas pero ya es una patología. Si no hay ninguna patología, la mujer, tenemos que quitar ese mito de que no levantes una bolsa, no hagas un esfuerzo, no. Si yo estaba haciendo ejercicio físico desde antes, puedo continuar haciendo ejercicio físico. O sea, continuar con mi vida igual a como estaba antes, ¿sí? Si nosotros no nos mantenemos en movimiento, si esa mujer embarazada no se mantiene en movimiento, en actividad, más sintomatología va a tener, ¿sí? Eso lo sabemos muy bien desde la fisioterapia. Cuanto menos movimiento, más sintomatología. Y al revés, cuanto más movimiento le damos a nuestro cuerpo, y por suerte, hoy en día ya se hace mucho hincapié en la importancia no solamente de la mujer embarazada, sino de esa importancia de mi cuerpo y devolverle al cuerpo esa movilidad. Bien, en el embarazo, ¿sí? Yo ahora, un poquito más adelante, voy a entrar poco a poco en cada uno de estos parámetros que les voy a decir. ¿Qué podemos hacer desde la fisioterapia durante el embarazo? Bien, todo lo que es relacionado a la psicoprofilaxis obstétrica y preparación física, ¿sí? Hay parte de la psicoprofilaxis obstétrica, yo creo que, no sé si toda la gente nos está escuchando desde México, pero bueno, voy a aclarar porque depende si hay personas de otro país. Vamos a aclarar que hay distintas competencias, depende de los países. Por ejemplo, aquí en España están las matronas. Sí, yo sé que en México no hay matronas. Entonces, las matronas cumplen un papel muy importante dentro de la psicoprofilaxis obstétrica. Pero nosotros podemos trabajar dentro de esa psicoprofilaxis, como bien dije, la preparación física, trabajar la respiración, trabajar el manejo del dolor, trabajar toda la preparación de la cintura pélvica para el parto, podemos hacer ejercicios circulatorios, no nos olvidemos que en el embarazo hay mucha retención de líquido, podemos trabajar toda la movilidad de la columna vertebral para prevenir y para paliar esos efectos del embarazo que vamos a ver luego a nivel musculoesquelético. Control postural es primordial, ¿sí? Voy a entrar en ese tema en las siguientes diapositivas, hacer toda una reeducación postural para enseñar a la mamá a llevar el peso de la barriguita, de ese útero en crecimiento, el peso del bebé, y trabajar la prevención, ¿sí? De, por ejemplo, piso pélvico, ¿vale? Prevención de la diástasis abdominal. La diástasis abdominal es fisiológica, todas las mujeres la van a tener durante el embarazo, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que cuidar que no haya rotura de tejido conjuntivo. Y por eso es la importancia de toda esa sinergia diafragmático, abdomeno, pelvi, perineal, ¿sí? Tonificación de musculatura profunda, respiración costal, es súper importante, el trabajo entre el diafragma y el periné y el piso pélvico, ambos diafragmas hay que trabajarlos muy bien. El piso pélvico, ¿qué voy a trabajar en el piso pélvico? Tonificarlo, darle propiocepción y prepararlo para el parto, ¿sí? Ya voy a hablar también después más adelante de eso. Tratamiento de todas las disfunciones musculoesqueléticas que se presenten, por supuesto. Las más comunes a nivel miofacial, bueno, tenemos todas las algias, ¿no? Las dorsalgias, las pubalgias, las cetalgias, perinealgias, ¿sí? Podemos trabajarlas perfectamente. A nivel osteoarticular, articulación sacroilíaca, sacrocoxigia, toda la cintura pélvica es fundamental, ¿sí? Porque de aquí prácticamente están todos los problemas que vienen derivados del embarazo. Bien, las competencias que podemos tener de cara al parto. Bueno, en el parto podemos trabajar posturas, podemos trabajar maniobras articulares facilitadoras del trabajo del parto, ¿sí? Para facilitar el paso del bebé por ese canal de parto, que pueden ser activas, pueden ser pasivas. Podemos ayudar a la dilatación, podemos ayudar en la fase del expulsivo simplemente con una orientación y una propiocepción del piso pélvico que ya hayamos trabajado durante el embarazo. Analgesia, bueno, el fisioterapeuta somos bastante expertos, ¿no? En la analgesia y el trabajo con TENS, por supuesto. Relajación, diferentes tipos de relajación a nivel muscular, no solamente es una relajación individual, ¿no? Decir, bueno, me concentro en la respiración, no, no, no. Hay muchos tipos de relajaciones que podemos hacer, de hecho también posturas que nos facilitan ese trabajo de parto y además a relajar la musculatura. Y
masajes que podemos aplicar en determinadas zonas, como puede ser sobre el rombo de Michelis, como puede ser sobre la cintura pélvica, como puede ser una manipulación a nivel del sacro, ¿sí? Llevarlo a la nutación, a la contranutación, dependiendo de la fase del parto en la que estemos. Bien, hasta ahí en el parto. La idea es trabajar en equipo, ¿sí? No quiero que con esto que yo estoy diciendo lo tomen como que, bueno, voy a ocupar el trabajo de otros profesionales. No, de hecho, en los lugares de Europa tiene el fisioterapeuta la suerte de poder entrar a los trabajos de parto, nos vamos a encontrar con una matrona, con el ginecólogo, el fisioterapeuta, y hay en otros países que también entra la doula, ¿sí? Cada uno hace su trabajo. Están dentro del paritorio, si la mamá los quiere utilizar, ¿sí? Si la mamá quiere hacer algún ejercicio específico o algo específico de cada profesional, están a su disposición, no es que se exige. Entonces, yo sé que hay países, incluso que en España no se permite en todos los sitios, hay muchos sitios privados que sí, que en la sala podemos contar con un fisioterapeuta, hay algunos lugares de Latinoamérica que también, ¿vale? Pero bueno, esto es un proceso y yo tengo toda la esperanza que en poco tiempo ya nos den un papel dentro de las salas de paritorio. Bien, en cuanto a la competencia en el posparto, pues muchísimo trabajo. El posparto es lo más difícil que puede haber. Siempre me hacen un montón de preguntas sobre el posparto y a todas prácticamente les tengo que responder lo mismo, depende, ¿sí? Porque en el posparto dependen muchísimas cosas. Va a depender cómo estaba la mujer antes del embarazo, cómo estaba en qué aspecto, a nivel salud, a nivel masa corporal, a nivel deporte, a nivel faja abdominal, a nivel piso pélvico, más allá de todo lo que haga durante el embarazo, ¿sí? Y el tipo de parto. Entonces son un montón de dependes que sería imposible y me encantaría a mí tener una fórmula exacta y de darles muchas respuestas, pero tenemos que revalorar muchísimas cosas. Piso pélvico, otra vez, normalizar el tono, normalizar la fuerza, tratar las disfunciones del piso pélvico que pueda haber. La gran mayoría suelen ir a incontinencia urinaria de esfuerzo, puede llegar a haber algún prolapso también. Luego tenemos que valorar toda la cintura pélvica, estabilizar esa cintura pélvica, normalizar a raíz a la postura, ¿sí? A ese control motor. La diástasis abdominal la voy a valorar de manera fisiológica, o sea, si es fisiológica o si es patológica. Voy a recomendar un posible tratamiento y luego, aparte, histológica de toda la faja abdominal. Una reeducación postural completa, ejercicio físico, fortalecimiento de la cintura escapular. La cintura escapular sufre bastante durante la gestación, ¿sí? Durante el embarazo. ¿Por qué? Por la postura que tiene la mujer, ¿sí? Ya vamos a ver en una diapositiva un poquito más adelante. La mujer lo que suele hacer tiene durante el embarazo, como lo vamos a ver, va a compensar con una anteversión, incluso con una antepulsión, y luego por esa hiperlordosis que es progresiva, va a generar una cifosis que es compensatoria, ¿sí? Vamos a tener el aumento de las mamas, entonces nos vamos a encontrar con, entre la cifosis, más la mala postura, más esa anteversión, con esa antepulsión, esto y una rotación anterior de hombros, ¿vale? Entonces, la cintura escapular va a haber mucha debilidad. Luego tenemos que normalizar el eje de la gravedad, normalizar todos esos músculos parietales, abdominales, torácicos, y también vamos a tener una gran función y mucho que podamos hacer en fisioterapia dermatofuncional. Estrías, cicatrices, flacidez, adiposidad localizada, hiperpigmentación, regeneración epitelial. Entonces, como pueden darse cuenta, a nivel de dermatofuncional hay también bastante, al que le guste dermatofuncional, saben que tienen muchísimo trabajo para hacer, sobre todo en el posparto. En el embarazo también se pueden trabajar muchas cosas, pero lo cierto es que las mujeres les da un poquito de miedo todavía la utilización de agentes físicos. No hay que tener miedo, hay que saber la dosificación correcta, qué aparatología se puede usar y qué no, pero hay muchas cosas que se pueden hacer con dermatofuncional durante la gestación. Bien, creo que hasta aquí
Vamos bastante bien, hice un panorama general, ahora voy a entrar un poquito en detalle en las cosas principales del embarazo, ¿sí? A nivel sistema musculoesquelético, bueno, el gran responsable de todas esas compensaciones, todas esas alteraciones que podemos tener, va a ser el útero. El crecimiento del útero, que es un órgano extraperitoneal, endopélvico, que de normal en una mujer no gestante pesa sobre unos 70 gramos, al final del embarazo, solo el útero, sin ningún contenido, puede llegar a pesar entre 1 kilo 100. ¿Bien? Es como un pequeño globo que tenemos dentro de la pelvis, que se va inflando, 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 y como pueden ver en uno de los dibujos que tienen ahí, va desplazando, ¿sí? Junto con el crecimiento del bebé, el útero crece y van a desplazar a los órganos prácticamente todos a la parte posterior superior de nuestro tronco, ¿sí? De nuestro abdomen. Claro, eso va a ser y va a repercutir en muchas cosas, ¿no? Yo para que esto suceda, ¿qué necesito? Voy a necesitar de la laxitud, ¿sí? Tener laxitud en mi cuerpo. ¿Laxitud en qué? En las articulaciones, a nivel muscular, a nivel articular, a nivel tejido conjuntivo, ¿para qué? Para que haya una adaptación, ¿sí? De los usos de los ligamentos para soportar este peso del bebé. Bien, uno de los que más no sufren, sino que generan tensión y muchas veces hay ciertos dolores que refiere la mujer y vienen derivados de la excesiva tensión de estos ligamentos, ¿sí? Tenemos, por un lado, el ligamento útero-sacro, como pueden ver, es un ligamento que es fuerte, es ancho y va desde el útero al sacro. Y luego tenemos los ligamentos largos o redondos, ¿sí? Los ligamentos largos o redondos pueden ver que van desde los costados del útero, desde la parte superior del útero, y van a terminar por encima del pubis. No piensen que estos ligamentos ya estaban en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando el útero era muy pequeño, estos ligamentos tenían tamaño acorde del útero. Bueno, piensen cuánto tienen que ceder, a qué tensión se tienen que someter y extensión se tienen que someter estos ligamentos cuando el útero prácticamente ocupa todo el abdomen. Es realmente muy fuerte. En cuanto al ligamento largo redondo, ¿sí? Los que están a los lados del útero, a los laterales, muchas mujeres refieren un dolor infraumbilical como si fuese un dolor premenstrual. ¿Bien? Y muchas veces viene dado por culpa de este ligamento. Entonces, la idea es generar un control motor, ¿sí? Reacomodar la postura de la mujer para quitar tensión de estos ligamentos, y además para que sea el propio musculatura profunda, los transversos del abdomen, los que hagan de faja abdominal y sujeten gran parte del útero. Bien, acá en este pequeño gráfico van a poder ver que en la primera foto tienen una mujer no gestante. Vamos a ver que el eje de la gravedad está perfectamente centrado. En la segunda foto vamos a ver, ya esto es más cercanito al segundo trimestre, ¿sí? Donde la mujer genera una anteversión pélvica y aquí el eje de la gravedad va a estar más adelantado. Bien, y en la última foto, esto ya es tercer trimestre, como esa anteversión ya no es suficiente y nuestro cuerpo siempre va a ir buscar un punto neutro, ¿sí? No podemos ir, si yo hago anteversión, 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 va a llegar un momento que iría mirando el techo. Como no puedo hacer eso, lo que hace mi cuerpo es agregar una antepulsión. Entonces, si nosotros vamos a valorar a la mujer en una vista lateral, vamos a ver que, entonces sí tiene centrado otra vez el eje de la gravedad, pero es una falsa centramiento del eje de la gravedad, porque está centrado a raíz de que de una estenosis a nivel lumbar, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que nosotros tratar de evitar. Acá tienen una foto de una postura normal de una mujer embarazada, ¿sí? Vamos a ver qué compensaciones hay en mi cuerpo. Bueno, por un lado tenemos al principio esa lordosis, esa hiperlordosis a nivel lumbar, que va a ser progresiva. Luego tenemos la cifosis compensatoria, vamos a encontrarnos con una protracción a nivel cervical, vamos a ver que también tenemos una rotación anterior de los hombros, ¿sí? Que van hacia adelante, eso también me va a generar una tensión y un acortamiento en el pectoral menor, entre otras cosas. Vamos a ver que para aumentar la base de sustentación vamos a encontrarnos con una rotación externa,
¿sí? Por eso es que las embarazadas muchas veces caminan como si fueran elefantes, ¿sí? Y eso también repercute sobre la articulación sacroiliaca. Y al principio tenemos esa anteversión pélvica, ¿vale? Con una hiperextensión de rodillas. Bien, esta es la postura de cualquier embarazada normal. Si prestan atención a la línea rosa que cruza todo el eje, vamos a ver que ese eje de la gravedad está adelantado. Lo ideal sería que nosotros podamos corregir esa postura. Acá podemos ver en la segunda foto que tenemos una postura corregida. Prácticamente he corregido todo con una pequeña pauta postural, que es poner la pelvis en un punto neutro. Si observan, lo que pasa, esta mamá era una mamá nuestra, ya ahora es mamá, ¿sí? Tenía muy buena postura. Realmente yo tuve que centrarla o sea, forzarle la postura para poderle hacer la foto. Pero si observan bien, van a ver que en su ropa se puede ver cómo cambiaba esa presión sobre el abdomen, ¿ven? Y podemos ver cómo se centró ese eje de la gravedad. ¿Cuál es el truco? Simplemente poner la pelvis en un punto neutro. Para una mujer embarazada que viene con una anteversión pélvica, el punto neutro es pedirle que haga una mínima retroversión de la pelvis. Digo mínima porque no quiero que haya rectificación lumbar. Si ustedes pueden ver en la segunda foto, van a observar que la curvatura lumbar fisiológica sigue estando perfectamente. Fíjense cómo se ha acomodado la zona cervical. No hay rectificación, no se ve un poquito por el pelo, pero no hay una rectificación cervical. No, yo quiero buscar que estén todas las curvaturas fisiológicas. Observen cómo se ha quitado la hiperextensión de rodillas, ¿sí? Básicamente, si nosotros trabajamos con una mujer embarazada, una pelvis neutra, vamos a estar trabajando absolutamente todo el mal que pueda venir derivado de una mala postura, ¿sí? Sobre todo me importa mucho porque al ser algo postural vamos a estar trabajando tono, vamos a estar trabajando piso pélvico, vamos a estar trabajando la faja abdominal, la musculatura profunda, entonces realmente es algo simple y básico. Entrando un poquito a lo que es la biomecánica del piso pélvico y todo lo que se llama core, ¿sí? No me voy a dedicar mucho porque también simplemente tengo que hacerles esta explicación para que me entiendan un poco lo que es lo que pasa durante el embarazo. Bien, nosotros tenemos todo lo que es el core, nuestro cilindro, súper importante, techo, el diafragma, piso, el suelo pélvico, músculos transversos, la cara anterolateral, y cierran esto por atrás los multífidos. También tienen su competencia el oblicuo interno, el psoas y el glúteo medio, sobre todo las fibras posteriores. Bien, en cuanto a la biomecánica del suelo pélvico, es muy importante, y de toda esta faja abdominal, porque esto que les voy a explicar ahora es como deberíamos todos, aquí no es de una mujer embarazada, como debería ser toda la biomecánica de todos nosotros, ¿vale? De la faja abdominal. Vamos a prestar atención un poquito a las flechas rojas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, primero, lo que sí quiero que tengan en cuenta, cómo se mueve, cómo debería ser esta sinergia, ¿sí? El diafragma y el piso pélvico, ¿sí? Tienen que trabajar en sintonía, ¿bien? Esto es en la respiración normal. Cuando yo respiro normalmente sucede esto. A la exhalación, mi diafragma sube, se relaja y sube, mi piso pélvico sube. A la inspiración, mi diafragma abdominal baja, se tensa y mi piso pélvico desciende y cede presión, ¿sí? Y mi abdomen tiene que moverse, tiene que entrar y tiene que salir. Eso es una respiración tranquila, normal, no todas. Pero esto se varía cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, como cuando, por ejemplo, hacemos una tos, un estornudo, una risa. Esto es muy diferente. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Bien, como vamos en la primera flecha roja. Ante una tos, ¡pum! ¿Sí? Tosemos y esta presión pega sobre la cara anterior, sobre la pared abdominal. Mi pared abdominal tiene que hacer de pared, tiene que frenar esta presión. ¿Cómo la frena? Con una buena tonificación de esa musculatura abdominal. Y esta musculatura abdominal, principalmente los transversos del abdomen, se tienen que coactivar o coanticipar o anticipación antes, milisegundos antes, para frenar.
esa presión. Entonces, si esta flecha roja choca contra una pared, que sería mi faja abdominal, si está preparada y está lo suficientemente fuerte, choca contra esta pared abdominal, rebota y cae sobre el periné posterior. El periné posterior es muy rico en fibras tónicas, está preparado para contraerse y soportar esta presión. ¿Bien? ¿Qué sucede cuando esta musculatura abdominal no está en correcto grado de tono, ¿sí? Que tiene una tonicidad baja, que no es lo mismo que fuerza, ¿sí? O que no hay una buena sinergia, o que está desprogramada. Si nosotros tosemos y vemos que cuando nos ponemos una manita en la barriga, ¿sí? Si lo quieren lo pueden hacer, se pueden poner una mano en la barriga, en la zona abdominal, y pueden hacer una tos fuerte. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si mi abdomen protruye, ya está mal. Eso significa que está mal. Y muy probablemente el piso pélvico vaya hacia abajo. ¿Sí? Ya lo que yo conté antes no sucedió, no hubo una coanticipación. Bien, esa presión se va a encontrar con ¿qué? Con algo elástico. ¿Sí? Algo elástico que no tiene esa fuerza de devolución. Por lo tanto, esta presión va a caer al períneo anterior. El períneo anterior también tiene musculatura, pero es muy rico en fibras de tejido conjuntivo y no está preparado para soportar toda esta presión y esa coanticipación. Entonces, de ahí que vengan muchos de problemas de piso pélvico por una mala sinergia, una mala reprogramación de esa faja abdominal. Si nosotros vemos qué es lo que hace un bebé, qué es lo que hace un niño, ¿sí? Cuando se ríen o cuando tosen, presten atención y se van a dar cuenta que cuando se ríen o tosen, su barriguita va hacia adentro. ¿Sí? Y eso es lo que nos debería pasar a todos. Entonces es que con el tiempo, con las malas posturas, con las malas costumbres, nos vamos desprogramando nuestra faja abdominal. ¿Sí? Acá pueden ver que yo tengo les puse varios estudios por si los quieren consultar, ¿sí? Este estudio fue realizado por Pell, es del 2008, pero nos va a hablar de la importancia, ¿sí? De la estabilidad y de las articulaciones sacroiliacas, del músculo transverso, la musculatura profunda y las disfunciones de piso pélvico. Está muy bien, es un muy buen estudio para que lo puedan consultar. Bien, todo lo que yo les dije antes, perfecto. Si ahora le agregamos al bebé dentro del abdomen, nunca va a haber una buena gestión durante el embarazo. ¿Por qué? Porque básicamente mi musculatura abdominal no va a estar programada, ¿sí? Porque mi musculatura abdominal va a estar con un tono bajo. ¿Por qué? Por la relaxina. Tenemos muchísima relaxina en nuestro cuerpo durante la gestación, ¿sí? Mis músculos abdominales van a estar más distendidos, tienen que estar así, porque si no, mi útero no puede crecer. Mis músculos transversos también van a estar distendidos, van a estar con un bajo tono. Mi piso pélvico también, porque no está preparado para soportar todo este peso, entonces va a estar con un bajo tono también. También tenemos eh, la respiración abdominal, perdón, la diástasis abdominal. Yo es que no sé, veo algo ahí escrito y creo que no soy yo que estoy moviendo algo. Vemos la diástasis abdominal, perdón. Esa diástasis abdominal va a ser que no tenga una buena gestión en las presiones, ¿sí? Entonces, sí o sí, durante la gestación siempre va a haber una mala gestión de presiones. Es súper importante trabajar la musculatura profunda, lo dije cuando vimos en las primeras diapositivas, la puedo trabajar desde el embarazo. Muchísimas formas hay de trabajarla, muchas de ellas van relacionadas con ejercicios de control motor, otras también con ejercicios respiratorios, exhalaciones forzadas, guiadas. Hay muchas formas de trabajar la musculatura profunda. Este paper que les puse aquí es de Hodge. Realmente es algo que se habló bastante, ¿sí? Porque realmente ha hecho algo muy bueno junto con Diane Lee, que pudieron probar qué es lo que sucede con la diástasis abdominal y el trabajo de la musculatura. Vamos a ver en el primer gráfico cómo está esa diástasis abdominal en reposo. Luego ellos vieron qué sucede ahora cuando hacemos un abdominal tradicional, con un trabajo de los rectos abdominales. Bueno, efectivamente pudieron ver que los rectos se juntan, pero si vemos este dibujito, ¿sí? No hay tensión
en esas líneas de tejido conjuntivo, ¿vale? En esas fibras de tejido conjuntivo. O sea, los rectos se juntan, pero pierden tensión, ¿vale? Luego hicieron la prueba, perfecto. Ahora solamente quiero ver qué es lo que sucede cuando hacemos un trabajo de la musculatura profunda, de los transversos. Bueno, pudieron ver que efectivamente la línea alba no se acercaba, incluso hasta se puede separar un poquito más, pero sí había tensión, algo de tensión en las fibras del tejido conjuntivo. Y lo último, la última foto que pueden ver es lo que ellos creen que es el ideal, ¿no? Trabajar los rectos, entonces agregaron al abdominal tradicional una activación previa de la musculatura del transverso. Lo ideal sería también del piso pélvico, ¿sí? Entonces pudieron ver que efectivamente se mantiene, esa fibra de tejido conjuntivo de la línea alba tiene una tensión superior, entonces es mucho mejor hacer un trabajo abdominal con una activación previa de la musculatura profunda. Aquí pueden ver, es el mismo estudio, lo pueden ver en una ecografía, ¿sí? La primera foto es en reposo, la segunda es lo que sucede durante un abdominal, y en la última, el abdominal con el transverso. Se nota perfectamente la tensión que se genera en las fibras de tejido conjuntivo y en esa diástasis abdominal. Por eso es que al día de hoy, lo único que parece tener más eficiencia en cuanto al cierre de la diástasis abdominal o al trabajo de la diástasis abdominal es justamente el trabajo a nivel funcional, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Otra partecita que sucede, porque no es que podemos separar y trabajar todo por partes, es todo una sinergia completa. Por otro lado tenemos el piso pélvico. Bueno, piensen que el piso pélvico durante el embarazo, esta musculatura tiene que soportar entre 11, puede ser 9, sí, vamos a ponerlo fácil, 9 kilos de peso adicional, más que la laxitud que nombré antes, esa relaxina que estuvimos hablando, más la postura, son todas cosas que van a ir relacionadas a tener más disfunciones de piso pélvico, ¿vale? Entonces, ese piso pélvico, sí o sí, va a estar debilitado, por eso es que el embarazo de por sí es un prevalente súper importante para las patologías de piso pélvico. El 52% de las mujeres que han tenido lumbalgia y dolor pélvico están relacionados justamente con el embarazo, ¿sí? Y una disfunción de piso pélvico. Bien, en cuanto al dolor lumbopélvico, bueno, ¿qué es el dolor lumbopélvico? ¿Dónde lo podemos situar? Bueno, ya hoy en día se sitúa que el 80% de las mujeres gestantes padecen de dolor lumbar, ¿sí? Dentro de ese dolor lumbar, fíjense qué importante es que el 20% de las mujeres que van a experimentar un dolor lumbar o lumbopélvico durante el embarazo e inmediatamente después del parto, ah, mm, muchas, sí, a muchos durante los 4 primeros meses se soluciona solo, pero hay un 20% que van a seguir sintiendo este dolor lumbopélvico entre 2 y 3 años después de haber dado a luz, ¿sí? Las causas del dolor lumbopélvico realmente son muchísimas. Es cierto que no están bien definidas. Es la combinación de varios factores a nivel hormonal, a nivel biomecánico. A nivel biomecánico, por eso es la explicación de lo que di hasta ahora. Traumáticos, postura, realmente es como una caja de Pandora. Ya de por sí el dolor lumbopélvico es como abrir una caja de Pandora que tenemos que hacer un muy buen diagnóstico en el embarazo. Hay muchos factores más, ¿sí? ¿Qué alteraciones a nivel musculoesquelética nos podemos encontrar más típicas? Bueno, a nivel del pubis, a nivel de la articulación sacroiliaca, al nivel de la articulación lumbosacra, de la articulación coxofemoral, ¿sí? Piensen que también ese adelantamiento del eje de la gravedad suele tener mucho que ver, ¿sí? Esa anteversión pélvica con el dolor lumbar. Entonces, sí, hay bastantes alteraciones y la mayor causa de alteraciones o fisiopatologías que nos encontramos en las ASI, en la articulación sacroiliaca,
son en todas mujeres de posparto. Esto quiero hacer un poquito un paréntesis porque imagino que habrá fisios de muchas ramas aquí, o estudiantes de fisioterapia. Entonces, alertarles, ¿vale? Cuando nos viene una mujer con un dolor en la articulación sacroiliaca, como bien dije antes, el diagnóstico, un correcto diagnóstico mediante varios test, no uno solo, aplicar 5, 6, 8 test, ¿sí? Lo ideal sería entre 6, 7 test, ¿vale? Y sobre todo preguntarles si han sido mamás y si ese dolor apareció durante el embarazo, porque claro, a veces si no es un posparto reciente, no lo preguntamos. Y nos encontramos con estas alteraciones, como bien dije antes, 3, 4 años después de haber dado a luz, incluso en tiempo más prolongado. Claro, como no es algo que vemos a la mamá con el bebé cargándolo, no caemos en preguntar. Y muchas alteraciones vienen derivadas ya desde el embarazo y desde la gestación. ¿Vale? ¿Qué más me puede causar? Bueno, toda esa mala postura, podemos tener también a nivel del nervio pudendo, ¿sí? Los ligamentos, fíjense que hay mucho hincapié, todo esto va muy relacionado con esa rotación externa. Nosotros al colocar a la mujer embarazada en una postura, en un punto neutro, vamos a darnos cuenta que la rotación externa, si le enseñamos a la mamá a caminar con una pelvis neutra, la rotación externa desaparece. Entonces desaparecen muchos de los problemas que vienen derivados por tener esa rotación externa. Si nosotros pensamos cuáles son los principales músculos rotadores externos, bueno, tenemos muchos, ¿vale? Tenemos de los glúteos, los obturadores, piramidal, ¿sí? Entonces, pensemos qué pasa entre medio de estos músculos, ¿sí? Hay muchos nervios y sobre todo el nervio ciático, que pasa por arriba, por abajo de estos músculos, dependiendo cada persona. Entonces, la ciática, la pseudociática, el síndrome del piramidal, son muy, muy comunes en las mujeres gestantes. En cuanto, más o menos el 60% aproximadamente, hay algunos papers que sitúan entre un 55% y un 65%, empiezan a aparecer por dolor nocturno, ¿vale? ¿Sobre dónde aparecen? Sobre las 24 semanas de gestación aproximadamente, y es cierto que ocurre en mayor frecuencia, tienen más posibilidades de padecer este dolor lumbopélvico las mujeres que antes habían tenido episodios previos a la gestación, que no se han recuperado, las mujeres que han tenido más de un embarazo y no se han recuperado correctamente, y las que llevan a cabo un ejercicio, un trabajo físico que sea intenso. No hace falta que sea actividad física, ¿vale? Sino que requiera mucho trabajo físico. También la dextrorotación del útero es un prevalente del dolor lumbopélvico. Como podemos ver ahí, vemos una línea alba, y esa línea alba podemos observar que no está recta, esa línea alba está torcida, pero es normal. Eso sucede cuando aparece la dextrorotación uterina, suele ser al final del embarazo. También la diástasis abdominal y, como nombré antes, la anteversión y la antepulsión pélvica. Por otro lado, otro causante del dolor lumbopélvico es el aumento de peso, ¿vale? El aumento de peso durante el embarazo. Hay que no poner a dieta a una mamá, siempre que tenga buenos hábitos que sean hábitos saludables de alimentación, es suficiente, ¿sí? Y ejercicio físico, saludable, no de impacto, ¿vale? Es muy importante, porque cuando aumentamos mucho de peso, se genera una sobrecarga en la cara anterior de los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Si yo tengo mi vértebra, ¿qué sucede? Al aumentar de peso más la postura, la cara anterior de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Va a estar sometida a una sobrecarga, entonces la cara posterior del disco, ¿sí? Va a estar presionando el ligamento longitudinal posterior. Yo se los puse ahí para que tengan un recordatorio anatómico de dónde está el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Claro, ¿cómo están esos ligamentos? También están laxos, igual que el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, es importante que prevengamos, sobre todo con la parte postural, ¿sí? También los cambios endocrinos pueden afectar a este dolor lumbopélvico. Ya les dije la relaxina, cuánto más de relaxina tenemos en nuestro cuerpo, unas 10 veces más, y que nos crea laxitud, ¿dónde? Laxitud conjuntiva, laxitud ligamentosa, muscular, articular, ¿sí? La progesterona
también, pero relaja más la musculatura lisa. Y también hay otros estudios que hacen una relación de que ese dolor lumbopélvico puede ser debido a una menor modulación por la sustancia P. En resumen, ¿sí? ¿Cuál es la fisiopatología del dolor lumbopélvico? Muchísima, puede ser por cambios posturales, endocrinos, congestión de los vasos epidurales por esa retención de líquidos, el crecimiento del útero, tenemos la laxitud, la diástasis abdominal, la mala gestión de las presiones, el aumento del peso corporal, la incontinencia y alteración de la actividad del piso pélvico. Bien, ¿qué tipo de ejercicios solemos recomendar? En realidad me sería más fácil decirlo, qué ejercicios no recomendamos, ¿sí? Pero bueno, podemos hacer muchísimos ejercicios durante la gestación, todos ejercicios que sean de estabilidad lumbopélvica, de educación postural, ejercicios isométricos en la región lumboabdominal, ejercicios aeróbicos, movilidad pélvica, trabajar mucho todas las movilidades de la pelvis, todo. Anteversión, retroversión, basculación, elevación, inclinación, nutación y contranutación del sacro, ejercicios que sean de descompresión de la articulación sacroilíaca, trabajar mucho sobre plataformas inestables que pueden ser discos de inestabilidad, un BOSU, los fitballs, ¿sí? Las pelotas boba o las pelotas terapéuticas. En realidad podemos hacer ejercicios de fuerza, sí, por supuesto. Ejercicios de fuerza no significa solamente levantar 30, 50 kilos con una barra, no, ejercicios de fuerza se pueden hacer, aparte es necesario trabajar grandes grupos musculares, bíceps, tríceps, y todos los músculos de la espalda, no necesitan mucha fuerza porque piensa que después nace el bebé y hay mala postura por cargar al bebé, glúteos, muslos, en realidad podemos trabajar perfectamente, ¿sí? Yo prefiero decir qué es lo que yo no recomendaría. Bueno, para mí los ejercicios de impacto no serían lo ideal, ¿sí? Durante el posparto, bueno, durante el posparto nos podemos centrar mucho, en realidad tenemos que trabajar casi todo lo mismo que en el embarazo, con el plus de que no va a haber una barriguita, entonces podemos forzar un poquito más el tipo de ejercicios, ¿no? Porque ya podemos trabajar tanto en un decúbito supino, un decúbito prono sin ningún problema, pero tenemos que volver a hacer lo mismo. Otra vez, reestructurar todo ese cuerpo, porque por más que yo trabaje con esa mamá y tonifique su musculatura abdominal y su piso pélvico, perfecto, porque esa mamá, en cuanto yo le dé un par de tips propioceptivos, y enseguida su cuerpo va a responder. Es muy distinto a una mamá que no ha trabajado nada de eso. Entonces, tenemos que hacer todo una desprogramación de esa postura gestacional, reprogramar, volver a hacer todo un control motor, ¿sí? Realinear esa postura y otra vez ganar movilidad en la pelvis, porque esa pelvis va a estar súper móvil, ¿bien? Va a estar muy inestable, va a ser una articulación hipermóvil, ya lo fue durante el embarazo, por eso es que ejercicios de estabilidad son fundamentales. Y ahora en el posparto también, porque si pasó por un trabajo de parto o por cómo quedó de todo el embarazo, va a seguir siendo una articulación hipermóvil, ¿sí? Entonces, y muy inestable, entonces la tenemos que trabajar básicamente. Cintura escapular, mucho más que en el embarazo todavía, y por supuesto trabajo de liberación facial, también tenemos que seguir con los ejercicios circulatorios, los ejercicios hipopresivos, por ejemplo, están muy bien, pero no es de los primeros ejercicios que yo voy a empezar a trabajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo piensen que para yo poder hacer un buen ejercicio hipopresivo tiene que haber una relajación a nivel abdominal, ¿sí? Y yo tengo una mamá que me viene con todo muy relajado, ¿realmente necesito relajar más esa musculatura? Yo creo que no. Y me gustaría que revisen el paper que les dejé, ¿sí? El de Hodge y Diane Lee, ¿vale? Que hablaba de la importancia de la musculatura profunda, del transverso, ¿vale? Y de la diástasis. Entonces, yo antes de trabajar un hipopresivo, lo que haría es despertar ese transverso que está dormido, ¿sí? Ver cómo está su funcionalidad, trabajarlo, trabajar la respiración, recuperar el diafragma. Si mi diafragma está hipertenso o está hipotónico, no me va a servir de nada hacer un trabajo de la musculatura abdominal ni del piso pélvico. Primero, diafragma. Segundo, abdomen.
y piso pélvico. Y tercero, y si acaso, agregar los hipopresivos. No sé si tienen alguna pregunta, no sé cómo las van a moderar o cómo las quieren trabajar. Yo tengo el tiempo para que puedan contestar. Muchas gracias, Karina. Sí, la sesión de preguntas y respuestas se va a trabajar a través del chat. Entonces, si gustan irlas escribiendo, yo se la comparto a Karina y ella nos podrá ir respondiendo. Si alguien tiene alguna duda, la puede ir escribiendo a través del chat, por favor. A ver, nos preguntan, ¿hay alguna indicación al aplicar TENS específica? A ver, la aplicación de TENS durante el trabajo de parto, me imagino que será. Sí, en realidad hay muchas formas de aplicar el TENS. Yo lo utilizaría en el trabajo de parto, sobre todo si va a ser en la zona lumbar, ¿vale? Yo me estoy imaginando la pregunta, ¿sí? Porque yo como lo nombré para el manejo del dolor, sí se puede colocar y de hecho se colocan 2 electrodos en la parte superior como si fuese a la altura del brasier, ¿sí? Que sería donde llegaría el útero, ¿sí? La parte superior, o sea, no va a estar en la zona lumbar. Arriba y el otro en articulación, un poquito más adentro, ¿sí? Donde se le forman los hoyuelitos a las mamis, que sería articulación sacroiliaca postero superior, ¿sí? Que serían los vértices del rombo de Michelis. Está un poco difícil explicarlo así, pero creo que me han entendido. O sea, abarca todo el útero, ¿sí? Esa es una forma. Hay otras personas que lo colocan sobre el rombo de Michelis. Y durante el embarazo, si era eso, yo prefiero utilizar otras formas y no colocar sobre la zona lumbar, realmente no coloco nada. Vale. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿hay alguna indicación específica en pacientes posparto por cesárea? Bueno, a ver, lo mejor que pueden trabajar en el posparto y con la cesárea es primero la cicatriz, ¿sí? Valorar esa cicatriz es lo primero. Y trabajar el piso pélvico, trabajar el abdomen, trabajar musculatura profunda, eso no varía, eso es tanto por cesárea o no. Simplemente la única diferencia que voy a marcar es el tema de la cicatriz. Saber hacer un buen diagnóstico y trabajarla a tiempo, ¿vale? ¿Para qué? Para que no haya una fibrosis, para que no vaya más. En ese caso, y en caso de cesárea, ahí sí estaría recomendado la utilización de una faja abdominal, pero no es faja fuerte, aprieto, que no puedo más, sino tiene que ser algo que ceda, muy suave, es algo de sujeción. ¿Para qué? Para que ayude a esa cicatrización. ¿Sí? Y en cuanto a ejercicio físico, tanto si es cesárea como si no es cesárea, siempre tiene que tener el alta médica, ¿vale? Porque yo necesito saber que esa mamá internamente esté preparada, ¿vale? Y sobre todo porque yo voy a trabajar de dentro hacia afuera, ¿bien? Entonces, yo necesito saber que haya una correcta involución uterina, que no haya ninguna contramédica, pero en el embarazo también. De general, suele ser la actividad física, si no hay ninguna complicación, a partir de los 2 meses y medio. No sé si era eso. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Es que hay varias, dame un segundito. ¿Qué técnicas de terapia manual se podrían usar para favorecer la dilatación al momento del parto? La respiración. Técnica manual, no, ninguna, porque la dilatación, estamos en piso pélvico y lo mejor es no tocar. De hecho, hay muchas técnicas que se llaman hands-off, hands-on, hands-off, ¿sí? Es de no tocar con las manitos piso pélvico porque lo que dilata es el piso pélvico. Primordialmente, aquí esto es un truco, si sabemos respirar, y no es cuál es la respiración ideal. La respiración ideal es respirar. Lo que no tienen que hacer es mantener el aire, estar en apnea inspiratoria y pasar el proceso de parto. No, es respirar, que esa respiración sea tranquila, que esa respiración sea relajada, mantenernos en movimiento, ¿sí? Y sobre todo la parte emocional. ¿Quién me va a favorecer una buena dilatación? En realidad es la oxitocina.
La oxitoxina es la hormona del amor, la hormona del apego, es como digo yo, la hormona happy flower, pero es súper sensible. Entonces, la adrenalina corta a la oxitoxina. Entonces, si la mamá no tiene miedo, no está segura, no se respeta lo que ella quiere, se corta la oxitoxina. Y si se cortó la oxitoxina, se frena el trabajo de parto, se frena la dilatación. Entonces, por eso es que la mamá hay que hacer mucho trabajo también a nivel emocional durante el embarazo, ¿sí? Tiene que estar muy segura, conocer mucho su cuerpo, por eso es importantísimo trabajar el piso pélvico. Yo el piso pélvico trabajo Kegel, sí, pero ¿para qué? Para que aprendan a relajarlo y aprendan a contraerlo. No solamente es la contracción del piso pélvico, tengo que dominarlo, porque eso me va a ser fundamental. Entonces, si yo conozco cómo funciona mi cuerpo, cómo reacciona mi cuerpo, el día del parto, sí, cada parto va a ser diferente, aunque tenga 10 hijos, pero tengo que sentirme segura de mi cuerpo. Esa es la mejor fórmula para tener una buena dilatación, más que maniobra, porque para dilatar no hay una maniobra en sí. ¿Sí? Hay maniobras que son para no daño al piso pélvico, pero no se aconsejan, no porque haga mal, sino porque es dejar libertad a tu musculatura. Y es preparar el piso pélvico para que tenga más elasticidad, ¿sí? Con el masaje perineal. Y eso se hace durante el embarazo. Pero después es ya más a nivel articular lo que puedes favorecer, ¿sí? Voy a contestar todo en uno, pero yo supongo que es toda la misma pregunta, ¿vale? Lo más difícil del trabajo de parto es que el bebé entre en la pelvis menor. Entonces, colocando las piernas en una rotación externa, tu pelvis, que tengo una pelvis aquí a mano, ¿sí? Si yo hago una rotación externa, ¿vale? Lo que va a hacer mi pelvis es abrirse, ¿vale? Entonces, el bebé entra en la pelvis menor. Y al final, la última fase, lo que voy a hacer es, con una rotación interna, mi pelvis va a hacer esto. Entonces, el estrecho inferior de la pelvis se va a abrir. Básicamente, la movilidad y mantenernos en movimiento es la cuestión, ¿sí? Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, un segundo, nos dice Claudia, gracias por la conferencia, nos comenta y tiene dos preguntas. Una, ¿en qué trimestre se recomienda iniciar con los ejercicios? Y la segunda, después del parto, ¿cuánto tiempo después se pueden reanudar? Bien, en realidad nosotros trabajamos siempre con una alta médica, que el médico nos diga que esa mamá está preparada para hacer ejercicio físico, y por normas, por protocolos, nadie te va a dar autorización antes de la semana 12 de gestación. Ahora, si esa mamá antes hacía deporte, que no viene de estar sedentaria, pero hay mucha gente que es sedentaria y ahora quedó embarazada y quiere empezar a hacer todo. No puede, ¿sí? Entonces ahí sí se va a esperar a la semana 12 de gestación. Pero si es una mamá que era deportista y que venía haciendo deporte, realmente debería poder seguir haciendo deporte. Son protocolos que ya están cambiando muchos médicos, pero yo les aconsejo nunca empezar sin un certificado médico, una nota médica que te diga, esta mamá cursa un embarazo normal, ¿sí? Y puede realizar actividad física. ¿Por qué? Porque te puede venir una mamá con una placenta previa, no te lo dice, y la placenta previa, por ejemplo, es una contraindicación absoluta. Y claro, nosotros no somos ginecólogos o obstetras, no sabemos, no llevamos la historia clínica de esa mamá. Entonces es súper importante. Y creo que lo del posparto, bueno, lo dije antes, en una cesárea de normal suelen ser 2 meses y medio, 3 meses, y por un parto que fue por vía vaginal y también, y si no hubo ninguna complicación, a partir de los 45 días. Yo antes de los 45 días no trabajo con nadie, por más que esté súper bien, pero yo creo que los primeros 45 días tu cuerpo está haciendo un desgaste enorme para en 6, 8 semanas volver casi todo a valores pregestacionales. La bulimia te aumenta durante el embarazo entre un 40 y un 55%, todo eso tiene que volver, el gasto cardíaco, o sea, hay muchísimo que tu cuerpo está haciendo para volver hacia atrás. Y lo que es más fundamental, que yo creo que esos primeros 45 días tienen que ser exclusivos para el bebé. El apego, conocer a tu bebé, tenerlo a UPA, mimarlo, entenderlo, escucharlo.
Muchas gracias. Después Nada. tenemos de la pregunta de Bella, que ya quedó la respuesta, me parece. En Ah, posparto, ¿cuánto tiempo podemos empezar a trabajar? Eso ya quedó. Y luego tenemos una pregunta de Noah Simkin, dice, ¿cómo se fortalece el suelo pélvico? bueno, no sé si va durante el embarazo o después del embarazo. Bien, hay que ver, no solamente hay que trabajar fortalecimiento, sino hay que trabajar tono también, ¿sí? Para fortalecer, los Kegel están muy bien, ejercicios de Kegel, hay mucha bibliografía que colocan a los Kegel en una muy buena postura y realmente tienen su función, solo hay que saberlos hacer, no realizarlos mal, porque si no es mejor no hacerlos. Luego trabajar el tono, porque muchos de los problemas vienen por falta de tono y no de fuerza. En Kegel trabajas fuerza, pero tu piso pélvico tiene entre un 70 y un 80% de fibras tónicas. Es más tono que fuerza. Entonces, ¿cómo trabajo el tono? Con todo lo que dije antes, todos trabajos posturales, todo lo que sea control motor. Si tú trabajas el transverso y el transverso va en sinergia, que suele estar con el piso pélvico, perfecto, ¿sí? Al trabajar transverso vas a estar trabajando el piso pélvico y viceversa. Todo lo que sea en bases inestables vas a estar trabajando el piso pélvico. Entonces hay muchas formas de trabajarlo. Y en el posparto es exactamente igual. Gracias. Después, Eric Esparza nos pregunta, ¿cómo podría ser un ejercicio para trabajar recto abdominal y músculo transverso? Bueno, yo realmente haría isométricos. Yo ya hay mucha bibliografía aquí, ya prácticamente nadie que sea de ramas sanitarias, están todos muy en contra de, incluso de licenciados de educación física, muy en contra de los ejercicios tradicionales abdominales. Entonces, todo lo que son ejercicios isométricos van perfectos. Y si le quieres agregar al isométrico, sí, porque con el isométrico puedes trabajar una plancha, puedes trabajar la musculatura abdominal perfectamente. Le agregas un trabajo de transverso, como habiendo trabajado el transverso antes, con una exhalación, con una propiocepción de esta musculatura, ¿sí? Entonces tú vas a exhalar, vas a estar activando tu musculatura profunda y luego realizas el ejercicio. Sobre todo eso es fundamental para el que tiene diástasis abdominal. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Jen dice, ¿cuáles ejercicios serían contraindicados? Durante el embarazo, imagino, o bueno, contesto todos, por si viene después la pregunta. Ejercicios contraindicados. Bueno, a ver, como contraindicados, los ejercicios abdominales tradicionales no los haría porque son hiperpresivos y yo tengo que tratar de no generar más presión en un abdomen que no está preparado y en un piso pélvico que no está preparado, ¿vale? Pero esto va tanto para el embarazo como para el posparto, ¿sí? Durante el embarazo y durante haya alguna patología de piso pélvico, los deportes de impacto no deberían ser los más adecuados, ¿vale? No significa que yo me encanta correr, entonces no puedo correr en el embarazo. Sí, van a ver que hay estudios que dicen que puedes correr, pero estos estudios ninguno te dice qué es lo que pasa con tu piso pélvico. Uh, Pueden buscar perfectamente cuáles son todos los problemas que nos genera el deporte de impacto en el piso pélvico en mujeres nulíparas, que son sanas, que eran continentes, y las probabilidades de incontinencia urinaria de esfuerzo son elevadísimas. En primer puesto, por ejemplo, está trampolín, y como el correr, el trote, como en un cuarto puesto de mujeres no gestantes, con incontinencia urinaria de esfuerzo, y jóvenes, estamos hablando de 20 a 24 años. Por otro lado, tenemos un montón de estudios que nos dicen todo lo que pasa con el piso pélvico durante el embarazo. También es un prevalente muy importante las disfunciones del piso pélvico, les puse muchos papers de esos ahí. Si nosotros sumamos factores, yo creo que el deporte de impacto no es lo ideal para hacer durante la gestación, sobre todo si yo quiero trabajar desde la parte preventiva y saludable, porque yo prefiero que tú después no tengas una incontinencia urinaria de esfuerzo, que te quedes con un prolapso, que tengan que operarte, colocarte una malla, o que estés con una compresa o una toalla higiénica el resto de tu vida. ¿Sí? Entonces, creo que deporte de impacto es lo que yo quitaría, pero no porque le pase nada al bebé, sino porque quiero que esa mamá luego se recupere muy bien. Básicamente eso es lo único que no deberían. Y abdominales tradicionales, ¿vale?
Después, bueno, cosas que creo que son, no sé, yo no recomendaría hacer deportes más agresivos, ¿no? Box, de hecho, bueno, está contraindicado. Contraindicado, no es recomendable por las asociaciones de ginecobstetricia. Muchas gracias. Ana Tavares pregunta, ¿en qué varía una terapia posparto en una cesárea y un parto natural? La terapia posparto. Ujú. Bueno, a ver, realmente la única variación que vas a tener es el trabajo de la cicatriz, porque después es cierto que en una cesárea te va a costar mucho más recuperar la faja abdominal, porque son muchas capas las que se cortan, ¿sí? Y es un destrozo a nivel facetario, a nivel muscular, entonces la competencia abdominal va a estar más comprometida. Pero en un parto vaginal también puedes tener, cuidado, porque no solamente tenemos cicatrices en el abdomen, si tenemos un parto por vía vaginal, también, ¿sí? Puede haber una episiotomía, puede haber un desgarro, entonces hay suturas y también hay que trabajar esa cicatriz. Pero básicamente quitando eso, el resto es exactamente igual, no hay una diferencia grande, ¿vale? Es el trabajo de la cicatriz y valorarla. Muchas gracias. Jorge Flores dice, hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿qué se recomienda trabajar cuando se quiere preparar para ser mamá? Supongo que es previo al embarazo. Previo, bien, yo reforzaría toda tu faja abdominal. De hecho, le enseñaría a hacer ejercicios hipopresivos. ¿Por qué? Porque el ejercicio hipopresivo puede incluso servir como una forma de pujo muy buena para el piso pélvico. Pero lástima que el hipopresivo en el embarazo no lo vamos a hacer y no lo podemos enseñar. Entonces, yo lo enseñaría como por la parte de pujo, lo enseñaría porque realmente el hipopresivo es prácticamente indiscutible lo bien que te trabaja el piso pélvico y la postura y te va a trabajar muy bien la faja abdominal. Entonces, básicamente me centraría ahí, faja abdominal, piso pélvico y fuerza, mucha fuerza, glúteos, piernas, para que después, durante el embarazo, la mantengas. Gracias. Yafet Velasco nos dice, ¿cuál es el abordaje terapéutico en los embarazos de alto riesgo? Bueno, los embarazos de alto riesgo seguramente no van a poder hacer actividad física, pero sí podemos hacer muchos ejercicios con terapia manual, ejercicios de manera pasiva. Yo centraría mucho a trabajos de estabilidad, que los puedes trabajar, ahí ya los trabajarías como paciente, por supuesto. Trabajar sobre bases inestables, fundamental y movilizar mucho, ¿sí? Son mamás que depende del tipo de riesgo, porque no todos los embarazos de riesgo son iguales. Hay mamás que incluso están en cama los últimos meses, entonces, claro, sintomatologías va a haber por todos lados y mucha retención de líquidos. Entonces, también se entraría darle movilidad a la pelvis, ¿sí? Con maniobras de terapia manual. Tú puedes mover los ilíacos, puedes trabajar con muchas rotaciones internas y externas, llevarlas a los extremos de las rotaciones, son fundamentales para lo que yo mostré antes con la pelvis. Vamos a trabajar, como digo, toda la parte circulatoria, retención de líquidos, ¿sí? Va a depender qué puede hacer la mamá y qué no. Si es una mamá que simplemente tiene un embarazo de riesgo, pero puede, digamos, moverse, que no está en cama, ¿sí? Puedes trabajar muchísimo más. Entonces, yo trabajaría mucho para mí con la pelota, el trabajo con la pelota terapéutica o el fútbol es casi mágico, ¿no? Yo, de hecho, siempre preguntan, quiero empezar a trabajar con las mamás, ¿qué compras? Un buen tapete, ¿sí? Un buen mat, gruesito, mullidito, y una pelota, y un disco de inestabilidad. Es todo lo que yo tendría. ¿Por qué? Porque con eso mismo también puedes hacer ejercicios y fortalecer. Pero básicamente yo me orientaría a ejercicios de estabilidad de la cintura pélvica, ¿sí? Que pueden ser pasivos perfectamente, o como lo menos posible, que va a depender qué tipo de riesgo tienen, ¿vale? Muchas gracias. Ricardo pregunta, en el caso específico de cesárea, en el trabajo sobre la cicatriz, ¿se prefiere un masaje tipo Siriax o alguna otra alternativa?
Ay, si te escucha mi amigo de Siriax. Bien. No, a ver, puedes hacer mucho más, hay muchas técnicas, ¿sí? Que podemos trabajar sin problema. Ah, yo no trabajo siempre la misma. Creo que justo hice un live con Roberto Triay, que hablábamos sobre la cicatriz de la cesárea, ¿no? Entonces, no te puedo dar una fórmula porque puedes usar muchas técnicas, todo va a depender del diagnóstico, va a depender la cicatriz. Yo básicamente yo te diría que trabajes todo a nivel facial, ¿sí? Es lo primero que yo suelo hacer, movilizar y algo muy simple, muy tranquilo, muy despacio, pero va a depender después si está sintomática, eh, va a depender si hace queloides, o sea, podríamos estar mucho hablando, pero a grandes líneas yo trabajo de todo un poco. Sí, hay cosas, incluso hay como hay unos pequeños vibradores que se pueden utilizar para movilizar sobre la cicatriz, van perfecto. Yo incluso les enseño muchas técnicas a las mamás. Sí, hay unas que son como las conocen ustedes como Siriax, también se pueden utilizar, pero no hay una que sea mi favorita. A veces con algunas mamás utilizo unas y con otras utilizo otras diferentes, ¿sí? No te puedo dar la respuesta exacta porque mentiría, ¿sí? Gracias. Brenda Hernández, en caso de riesgo de aborto en el primer trimestre de embarazo, ¿se puede realizar alguna intervención de fisioterapia? Sí, si son maniobras pasivas, sí, lo único que vas a tener un poco cuidado porque tú piensas que en el primer trimestre el útero todavía sigue siendo muy chiquitito, todavía está dentro de la pelvis, no te va a impedir mucho, todo depende de qué tipo de maniobras y por qué quieres hacer intervenciones de fisioterapia. Eh, Imagino que me estarás hablando a nivel lumbopélvico porque suele ser que ya venía con algún problema de estos, pero sí, yo maniobras pasivas. Siempre recomiendo preguntarles si se sienten bien durante toda la terapia, pero esto en cualquier trimestre del embarazo, porque las mamás piensan que para ellas una bajada de tensión, de presión es normal, ¿sí? Sentir mareos es normal, pero hay veces que es por la postura. No va a pasar el primer trimestre porque todavía el útero no es lo suficientemente grande como para causar una presión en vena cava, pero si no, eso sí, tendríamos que tener un poquito de precaución después. Pero realmente si son maniobras a nivel pasivo, no deberías tener ningún problema. Mm, No hay algo que no. Salvo si me eres más específica, o si estás pensando en algo, podría decirte, pero realmente todas maniobras en la cintura pélvica, no habría por qué no hacerlas. Muchas gracias. Andrea dice, tengo duda respecto a las mujeres que por alguna circunstancia requieren la cesárea. Muchas veces presentan dolor sobre la cicatriz. En dicho caso, ¿cuáles serían las recomendaciones para evitar el dolor posterior a la cirugía, ya sea agudo o crónico? Me perdí un poco con la pregunta, o sea, me está preguntando por la cicatriz. A ver, ¿me la puedes repetir otra vez, Paulina? Porque no le entendí muy bien. Dice que hay muchas mujeres que requieren cesárea presentan dolor posterior sobre la cicatriz. Entiendo que la pregunta es, ¿qué se Sí. recomienda para intentar prevenir ese dolor? Si hay alguna técnica. No, no mucho. Vale, es que no había entendido, entendía algo como antes del embarazo, no había entendido la pregunta. No, mientras que la cicatriz esté con dolor, habría que ver de dónde viene ese dolor, ¿sí? Si es propio de la cicatriz o si es del tejido que está alrededor de la cicatriz, ¿sí? O de la musculatura que está alrededor de esa cicatriz. Entonces, vuelvo al diagnóstico, ¿vale? Va a depender muy bien, el diagnóstico va a depender de dónde viene ese dolor. Muchas veces viene de musculatura circundante, entonces puedes trabajar. Lo que pasa es que se irradia mucho el dolor y hay veces que creen que es la cicatriz y es un dolor de pubis, ¿sí? Entonces hay que hacer una muy buena valoración. Eh, yo, si hay dolor, si hay inflamación y veo que no puedo, tengo que esperar a que baje ese dolor.
¿sí? Yo realmente lo único que les envío a las mamás, una vez que le quitan las suturas o las grapas, es que ellas mismas se movilicen la cicatriz, incluso con las pelotitas típicas de pinchitos de liberación facial, que se las coloquen, incluso el aceite de rosa de mosqueta, lo mandan aquí muchos cirujanos como quirúrgico, cualquier tipo de cicatriz, porque ayuda a la regeneración del tejido, ayuda a las fibras de elastina, ¿sí? Y de colágeno, entonces tiene muchísimas propiedades. Entonces ya les estoy enseñando yo a ellas que se trabajen, se pueden hacer pinzas rodadas, pero una vez que se quitó la sutura, entonces ellas van a empezar a movilizar. Entonces habría que ver muy bien por qué hay dolor, porque no debería, y que no haya un hematoma. Entonces, es que si hay dolor, yo siempre les digo que siempre hay que valorarlo, no deja de ser una cicatriz, ¿sí? Y es bastante, y es bien profunda, no es un simple rasguño. Entonces hay que ver por qué viene ese dolor. Y también puede ser por hematoma, ¿vale? O edema. Muchas gracias. Jessica Sánchez, ¿hay ya algún cambio en cuanto a la intervención fisioterapéutica posparto en mujeres que sufrieron diabetes gestacional? No, nada. Todo igual. Perfecto. Recuperarse, aparte durante la gestación, incluso es recomendable a las mamás que tienen diabetes gestacional hacer ejercicio físico. Así que, nada, perfecto. Gracias. Karen Arias, en una mujer posparto que hizo montañismo toda la vida, ¿se recomienda irlo practicando luego de los 45 días de nuevo? Bueno, va a depender un poquito del tipo de parto que hayas tenido. Realmente es como senderismo, ¿no? Me imagino, de montaña. No deberías, no tiene impacto, simplemente que sea muy gradual. Yo siempre recomiendo que comiencen la actividad física de manera gradual, ¿sí? Porque es también, si yo era corredora y bueno, vale, ahora en el embarazo no corrí, pero di a luz y me pongo a correr a los 45 días, es lo mismo que nada. No, muy paulatino, preparar el cuerpo. Básicamente lo más me importa es el piso pélvico, porque es el que se olvidan todos. Y después los problemas vienen por ahí. Piso pélvico y musculatura abdominal. Pero después, la verdad es que montañismo no deberías tener problema. Salvo que Muchas sea gracias. escalada, pero no es escalada, ¿no? Lo que me dijo es como senderismo de montaña. Escalada ya, por Dios, la diástasis, ¿sí? Hay que controlarla antes, por las dudas, lo aclaro. Muchas gracias. Igual, ahorita vamos hasta las preguntas que están hasta el momento, ya no vamos a recibir nuevas preguntas para que ya ahorita con las que tenemos son suficientes para responder. Muchas gracias. Vale. Tenemos a Cintia Londra, que nos dice, ¿el dolor lumbar durante el embarazo se trabaja con terapia manual y ejercicios? Y hay otra pregunta que también hace referencia a cuál sería el tratamiento que recomiendas para dolor lumbar durante el embarazo. Bien, en una de las diapositivas les nombré todos los ejercicios que recomendábamos para el dolor lumbopélvico. Prácticamente, primero, pelvis neutra. Cualquier tipo de ejercicio de control motor va a ser ideal. Ejercicios isométricos en la región lumbopélvica, fundamental, ¿sí? Obviamente fortalecer, trabajar glúteos, trabajar multífidos, es básicamente trabajar la postura, porque casi todos los dolores lumbopélvicos vienen por ahí. Puse varias diapositivas con todos los porqués del dolor lumbopélvico, venía un poco para que piensen de dónde viene, ¿sí? O cuál puede ser el causante. A veces son suma de muchos factores ese dolor lumbopélvico. Entonces, bueno, ver a veces, otras te tocó tener, yo nombré incluso por la modulación de la sustancia P, ¿sí? Bueno, hay cosas que mucho no podemos hacer, pero por mi experiencia, la gran mayoría vienen derivados de una hipermovilidad de la articulación sacroiliaca, ¿sí? Que se vuelve muy laxa, muy inestable. Entonces, hacer mucho trabajo de estabilidad y postura, ¿sí? Creo que las respondí todos en uno. Sí, muy bien. Aquí nos preguntan, ¿es recomendable trabajar ejercicios justo de estabilidad, fuerza, pero a nivel acuático, o sea, con hidroterapia? Está perfecto, sí, en hidroterapia puedes hacer cosas que en suelo no harías, porque en hidroterapia, o sea, dentro de la piscina, de la alberca, puedes hasta trotar y correr y no pasa nada ni con tu piso pélvico, ni con tu abdomen,
vas a ganar un plano más de movimiento, entonces a mí me encanta, la presión hidrostática juega a tu favor, así que adelante, me encanta. Solo procurar de que no sean ejercicios demasiado fuertes, ¿sí? Que me lleven a que tú tengas que realizar una contracción abdominal para poder estabilizar. Una activación, sí, pero ya contraer y que muero, no. Ahí es que nos estamos pasando, pero piscina o alberca, hidroterapia, estupendísimo. Muy bien la Gracias. estabilidad vas a trabajar ahí. Nancy nos pregunta cómo se trabaja la movilización, nutación contra nutación en embarazadas. Ajá, buena pregunta. A ver, está un poco difícil mostrártelo. Bien, vas a poder trabajar, hay muchos ejercicios, hay un ejercicio en cuadrupedia, ¿sí? ¿Vieron el ejercicio típico del gato, el gato enfadado, el gato contento? ¿Sí? Depende acá la rama de yoga que hagan. El típico ejercicio del gato en cuatro patas, pero no lo vas a trabajar de esa misma forma, vas a ir movilizando toda la columna, ¿sí? Si tú estás en 4 puntos, ¿sí? ¿Sí? Vamos a poner, acá está la pelvis, ¿sí? Lo primero que vas a ir moviendo es esto, ¿sí? Primero vas a mover glúteo, ya sea a la anteversión o a la retroversión, y luego vas a hacer que tu columna vaya siendo como si fuera una ola, ¿sí? Eso lo puedes hacer en sedestación también, ¿sí? Movilizar toda la columna es como llevar a máximas anteversión y retroversión. Es una muy buena forma en la que tú puedes trabajar la nutación y la contranutación. Muchas gracias. Nos pregunta Abraham Narváez si hay contraindicaciones diferentes de acuerdo al trimestre en el que se encuentre la mamá. Me imagino que será en cuanto al ejercicio físico. Todo depende de que trabajes. Nosotros, por ejemplo, con nuestra metodología de trabajo y que estamos en una intensidad moderada alta, ¿sí? No alta, alta intensidad, sino que moderado y pasamos un poquito del moderado. Pero como no hacemos ejercicios de impacto y cuidamos mucho el piso pélvico y trabajamos la musculatura profunda, realmente el tipo de ejercicios que nosotros hacemos lo podemos trabajar desde el primer día hasta el día del parto. ¿Sí? Entonces, yo a veces me pienso, no sé qué es lo que harán en otros sitios que les separan los tipos de ejercicios acorde al trimestre. Entonces, yo imagino que no deben ser todos los ejercicios muy ideales. ¿Qué te puedo recomendar si es una persona de alto rendimiento que tú tengas que seguirle trabajando igual? En el primer trimestre la diferencia es que vas a bajarle un poquito la intensidad de entrenamiento. En el segundo trimestre la vas a volver a aumentar y en el tercer trimestre se va a volver a bajar la intensidad, ¿vale? Pero siempre hay que procurar, y yo creo que no puedes seguir con el mismo tipo de entrenamiento. Es cambiar. Aprovecho para decir, para acotar esto, porque muchos te dicen, bueno, pero estoy acostumbrado a hacer equitación. Sí, perfecto, pero tu cuerpo no está acostumbrado a ser 10 veces más laxo, ¿sí? Y a tener 10 veces más de relaxina y al tener la progesterona a los niveles que tienen y los estrógenos, ni tampoco hay otras hormonas, la isurrenina, la aldotensina, hay muchas hormonas que también me provocan relajación. Entonces, tu cuerpo no está preparado para eso, ¿sí? Tus articulaciones son más laxas, tus ligamentos son más laxos. Con todo lo que esto significa, nosotros como fisios sabemos muy bien que cuál es la función de un ligamento, la de limitar un movimiento, ¿no? Entonces, cuidado con los pesos y cuidado con los ejercicios violentos, con los ejercicios que son de mucho contraste postural, ¿sí? De mucho cambio, porque pueden ser lesivos. Esa sería la única recomendación que yo te diría suponiendo, ¿sí? Pero no sé si te referías un poquito ahí. Yo trabajo, puedo trabajar de mi forma de trabajar, puedo trabajar del primero al último día y no hago diferencia de ejercicios. Y trabajo con todas, sedentarias, atletas. Con las atletas van a decir, no, porque no hago tampoco, no es que solamente estoy respirando, no trabajan, los que han hecho nuestra formación lo saben porque salen todos medios muertos. Dicen, ¿cómo es que las embarazadas hacen esto? Y sí lo hacen, así que ustedes también, pero están embarazadas. Puedes trabajar muy bien, fuerte, pero base es saber gestionar las presiones, ¿vale? Y el tipo de ejercicio, que no sea el impacto.
Gracias. Nos preguntan cuál es la prueba para valorar la diástasis abdominal. Bien, a ver, la mejor forma lo puedes hacer manual, ¿sí? Yo dentro de poquito voy a hacer el vídeo para el Physio Challenge que me toca a mí, será de la diástasis, que voy a mostrar cómo valorarla. Si tú vas a trabajar con una persona que tiene una gran diástasis, porque lo puedes palpar, se tumban en decúbito supino, con las piernas en flexión, los brazos a los lados del cuerpo, eso es importante para no falsificar el test, y simplemente vas a colocar tus dedos y palpar los dos rectos, ¿sí? Claro, tú vas a palpar los vientres, tienes que afinar mucho esa palpación, porque muchas veces la diástasis no es a nivel muscular o a nivel funcional. Yo puedo palpar, puedo ver que hay separación, y digo, hay 4 centímetros de separación, lo que yo calculo, ¿no? Sería ideal colocar una regla, pero tengo que fiarme de mis dedos y de lo que yo calculo que será esa distancia. Vale, una cosa es la separación, pero muchas veces no hay separación, pero debajo, cuando palpamos, no tenemos tejido conjuntivo que nos haga resistencia. Entonces, eso significa que hay roturas de tejido conjuntivo. Entonces, también hay un problema de diástasis abdominal. Entonces, es un gran depende, ¿vale? Yo sí palpo, ya estoy viendo que es una gran diástasis, realmente yo les envío a hacer una ecografía, ¿sí? Un ultrasonido, porque yo tengo que ver cómo está ese tejido. Lo ideal sería hacer una elastografía, porque ya estás viendo qué calidad de tejido hay ahí, cómo responden las fibras. Pero si no, un ultrasonido, tú trabajas, te recomiendo que con diástasis abdominal, lo dije antes, sobre todo musculatura profunda, control motor, transversos, piso pélvico, vas a tener que ver mejoría. Si tú a los 2 meses, yo recién revaloro a los 2 meses, no ves mejoría, es porque te tienes que plantear de cambiar el tipo de tratamiento. Sí. Muchas gracias. Juan Carlos Murrieta dice, ¿se puede intervenir y de qué manera en embarazos con desprendimiento de placenta? Bueno, desprendimiento de placenta seguramente van a estar tumbados, de cúbito supino, en reposo absoluto. Sí, yo tuve desprendimiento de placenta. Luego se sana. Hay que ver, hay otros que no se cierra, ¿vale? En mi caso sí se cerró, ¿vale? Se ve un pequeño hematoma, un pequeño desprendimiento fue en mi caso, pero hasta que no se vuelve a adherir la placenta, tienes reposo absoluto. Y te dan encima progesterona. O sea que la progesterona casi es la culpable casi de todos los males, ¿sí? Del embarazo, te causa más retención de líquido, te causa más manchas en la piel, un montón de cosas que hace la progesterona, raja mucho la musculatura lisa, ¿sí? Entonces, simplemente es tener eso en cuenta, porque todas las fisiopatologías, todas esas alteraciones que suele tener la mujer gestante, al tener una dosis extra de progesterona, se van a alterar más. Poder trabajar, a ver, va a depender un poquito, ¿sí? Pero yo imagino que en movilizaciones pasivas en articulación sacroiliaca puedes hacer perfectamente. Obviamente con indicación médica, ¿no? Gracias. Luis Hernández nos pregunta, en pacientes embarazadas con escoliosis, ya sea dextro o levoconvexa, ¿qué ejercicios son los recomendados? Sobre todo en el esfuerzo y tomando en cuenta la sobrecarga que se genera por los discos vertebrales en el ligamento posterior. Bueno, yo he tenido más de una mamá, hemos trabajado, realmente no le variaba tanto el ejercicio con el resto, porque claro, yo por ahí estoy hablando mucho y sé cómo es nuestra metodología de trabajo, y me centré mucho, no hice otra cosa que hablar del control motor y el trabajo postural. Eh, Realmente no vas a tener mucho problema para trabajar, ¿sí? Voy a repuntar mucho en la pelvis neutra, sobre todo en estas mamás, ¿vale? Pelvis neutra, y siempre tiene que estar disfrutando del ejercicio, o sea, no le voy a poner una postura que esté incómoda. Entonces tienes que primero ubicarla para que tú veas que puede trabajar muy bien. Decúbito lateral suele ser bastante aceptado, ¿vale? Por las mamás, va a depender para
para qué lado a veces esté colocado el bebé. Por eso la mamá lo aguanta bien, pero el bebé no le gusta estar en un decúbito lateral derecho y empieza a dar patadas y ya no podemos trabajar. Entonces, realmente tienes que saber hacer ejercicios en todas las posturas, en sedestación, en bipedestación, en supino, en decúbito lateral, en 4 puntos, y buscar el tipo de trabajo. Pero yo trabajo mucho ejercicio de control motor, RPG. RPG puede ir muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Nos dice Carlos Rafael Palma. Hola, buenas tardes, gracias por la charla. Mi pregunta es, en pacientes posparto que presentan diástasis abdominal, en caso de haber ruptura del tejido de la línea alba, ¿es recomendable la cirugía o puede haber mejora con el tratamiento fisioterapéutico en cuanto al cierre de la línea alba? Bien, a ver, sinceramente, yo ya no digo siempre porque tuve un caso, o sea, a partir de que tuve un caso de una gran diástasis y se pudo mejorar, no puedo decir que en todos, pero sí es cierto que la gran mayoría, grandes diástasis abdominales, ya vamos a hablar, posparto, si yo una mamá que recién dio a luz y hace 15 días dio a luz, hace 30 días dio a luz, seguramente que va a tener una diástasis de 3 centímetros, ¿vale? Seguramente. Entonces tenemos que empezar a preocuparnos ya cuando es más de 3 centímetros y ya pasaron 3, 4 meses. Bien, porque ya debería haber empezado a cerrar. Cosas que te pueden pasar. Tú puedes tener una diástasis abdominal, pero si sabes y aprendes a trabajar con el transverso, esa diástasis la puedes hacer, o sea, perdón, creo que me equivoqué lo que dije. Puedes tener una diástasis con rotura de tejido, ¿vale? O puedes tener una diástasis patológica que no sea por rotura de tejido, pero que no mejora, pero al aprender a trabajar la musculatura profunda, esa diástasis la puedes hacer funcional. Por lo tanto, no va a requerir de una cirugía, ¿sí? Pero eso es muy simple, es un ejercicio que yo lo hago mucho con los alumnos, y ellos ven cómo activando el transverso van a palpar su tejido conjuntivo, ese tejido conjuntivo le dimos tensión, que eso es lo que tú tienes que lograr, ¿vale? Eso por un lado. Lo cierto es que las que ya llevan mucho tiempo, más de 3 centímetros, es muy difícil y por lo general terminan con una cirugía. Pero yo igualmente le voy a trabajar la musculatura profunda y le voy a trabajar todo ese abdomen para que esa cirugía sea lo más funcional posible. ¿Sí? Si me expliqué bien. Sí, muchas gracias. Lorena Esqueda, se habló de una preparación preembarazo. ¿Cuáles serían los objetivos principales a trabajar durante los 6 meses anteriores al embarazo para favorecer el posparto? Me parece que esa quedó, se Sí, creo respondió hace un rato, ¿no? sí, se entraría en un buen trabajo de la musculatura abdominal, corregir la postura, porque si esa mamá me viene con una hiperlordosis previa a la gestación se le va a empeorar, o si tiene una escoliosis, o sea, piensen que toda alteración musculoesquelética previa a la gestación, en la gestación se empeora. Entonces yo haría una revaloración postural, ¿sí? Trabajar mucho el piso pélvico, prepararlo y musculatura profunda. Gracias. Nos dice hacer, ¿en qué semana es recomendable comenzar con el masaje perineal y cómo se realiza? Muchas gracias por la conferencia. Vale, por nada, a ver, masaje perineal, está larguito ahora, no tengo aquí nada para mostrarles cómo hacer el masaje perineal, a ver, porque tenía algo por aquí a mano. No, a partir de la semana 35, semana 36, te sitúan otros profesionales, pero a partir de la semana 35 de gestación puedes comenzar a hacer el masaje perineal. Sobre todo es puedes trabajarlo todos los días, si quieres, entre 3 a 5 minutitos. Mm, Primordial, lo que más me importa que sepan es que no tiene que doler, ¿sí? Tampoco es que no tengo que sentirlo, o sea, no es algo relajante, no es un mimito, es simplemente tengo que sentir ese estiramiento, ese trabajo que estoy haciendo sobre la musculatura, y lo voy a centrar en lo que se llama la horquilla del perine. A ver, creo que sí tengo algo a mano, pero ya lo agarro. Bien, lo tenía cerquita, menos mal.
A ver, perfecto. A ver si lo pueden ver. ¿Ahí lo ven bien? Sí, se alcanza a ver bien. Bien, genial. A ver, el masaje perineal lo vamos a centrar en esta parte, ¿sí? Esto es lo que se llama la horquilla del periné. Aquí tenemos el núcleo tendinoso del periné o el centro del periné, ¿vale? Esta es la parte del ano. Nosotros vamos a trabajar, el bebé sale por aquí, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a trabajar básicamente, por eso que cuando lean van a ver que muchos dicen que trabaja una U o media U, es justamente aquí. ¿Podemos trabajar el resto de la musculatura? Sí, pero básicamente lo que más nos importa es esto y es aquí, es el centro del periné que se encuentra entre medio, ¿sí? De la vulva y el ano, esta parte tendinosa, rígida, es lo que tenemos que relajar, ¿vale? Entonces, yo ahora voy a quitar esto, voy a hacer que esto es la horquilla del períneo, ¿sí? Vamos a suponer que aquí debajo estaría ano. Entonces, lo que voy a trabajar, ¿sí? Bueno, ¿con qué lo voy a trabajar? Se puede trabajar con un aceite que sea natural, se puede, si no, si hay problemas o hay miedo de que haya alguna alergia o algo, se puede hacer con cualquier lubricante que sea neutro, de base acuosa, o sea, sin olor, sin color, sin sabor, ¿sí? Hay muchos lubricantes en el mercado, por eso digo lo más neutro posible. Entonces, vamos a trabajar, me muevo así, se ve la pared blanca detrás. Entonces, aquí está el centro del perine, ¿vale? Más abajo está ano. Yo lo que tengo que llevar siempre, todas las maniobras van a ser hacia el centro del perine. Bien, yo les suelo enseñar 3 ejercicios. Uno es, yo en vez de decir U, me gusta decir que es una V, ¿sí? O una V corta, porque lo que quiero es que la fuerza, marcar este pico, que esto es lo que llaman la horquilla del perine, ¿vale? Entonces, voy a marcar una V, ¿sí? Voy a subir despacito, voy a bajar con firmeza, subo y bajo con firmeza. Luego puedo trabajar media V, o sea, solo un lateral, igual, con fuerza hacia abajo. Y luego puedo colocar el dedo y traccionar hacia abajo, mientras que estoy exhalando y relajando, ¿sí? Las 3 maniobras suelen ser básicas, pero es muy importante que no duela. Sí es verdad que se puede referir como un escozor, que estamos trabajando esa tensión, ¿vale? Pero lo trataré de explicar lo más concreto posible, ¿sí? Muchas gracias. Ya faltan unas cuantas preguntitas nada más. No pasa La nada. siguiente pregunta nos dice, un segundo, ok. Si una paciente, nos dice Paola Navarro, ha tenido varios embarazos y nunca recibió tratamiento dermatofuncional y ya han pasado más de 5 años de su última gestación, ¿aún tendrá beneficios para, bueno, recibir esta terapia o ese tipo de terapia? ¿Cuánto tiempo pasó? Porque justo se me cortó, Paulina, no escuché bien. 5 años desde la última gestación. Bien, perfecto. No, a ver, en realidad no hay ningún problema. Tú puedes trabajar, es cierto que lo ideal sería que después de una gestación nosotros podamos trabajar con esa mamá, ¿sí? Y podamos recuperar ese abdomen. Sí es cierto que va a tener que hacer una valoración completa de cómo está, sobre todo ese piso pélvico, cómo fue ese trabajo de parto, si fue cesárea, si fue parto vaginal, Un perrito está y bañando, bueno, está el, mojadito en la ducha. creo que estoy escuchando algo. Por favor, apaguen sus micrófonos por ahí los asistentes. Gracias. Porque me perdí. Digo, está hablando, no, yo tengo mi perrito por acá, pero no habla. Entonces, perdón que me perdí. Bien, tú lo puedes trabajar, vas a tener que hacer una valoración, primero, de cómo fue el embarazo anterior, es súper importante, cómo fue ese parto, es súper importante, ya si haya sido cesárea o si haya sido parto vaginal, es que esa parte no sé si me lo has dicho, me lo perdí, pero bueno, lo explico. Si fue parto vaginal, si hubo una episiotomía, si hubo un desgarro, si fue
trabajado con algún forceps, ¿sí? Va a depender mucho cómo esté ese piso pélvico, entonces ahí vamos a centrar el tipo de trabajo que vamos a hacer. Sí, lo que hizo entre medio siempre va a tener mucho que ver. Igual tengan en cuenta que entre un embarazo y otro siempre va a haber más distensión y cuanto más embarazos haya, aunque yo me haya preparado físicamente entre medios, siempre va a haber más distensión. Si aquí ya vamos a lo que es memoria celular, ya mi útero se distendió una vez, mis músculos abdominales se distendieron una vez, ya pasamos por un trabajo de parto, y por eso es que cuando vemos a una mamá en su primer embarazo y después vamos en el segundo, las mismas mamás te dicen, es que yo llevaba 3 meses, llevaba en el embarazo anterior a los 3 meses, yo no tenía barriguita y ahora llevo 3 meses y parezco de 6. Eso es algo normal, siempre va a haber más distensión, ¿vale? Entonces, no es que hay que marcar alguna diferencia, sino es revalorar todo el antecedente obstétrico que pasó. Sí, creo que contesté todo, porque no sé justo si se cortó y quedó algo entre medio. No, creo que sí, la pregunta principal era si todavía tenía utilidad una terapia enfocada dermatofuncional Sí, después de 5 años. Ajá. sí, por eso. O sea, tienes que hacer una revaloración de ver qué quedó todavía como si hubieses dado a luz recién, ¿sí? Entonces es a partir de ahí, porque no podemos solamente enfocar, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo de dermatofuncional. Flacidez, ¿sí? Abdominal. Bien, pero yo solamente aplico agentes físicos y no trabajo la parte funcional, no me va a servir de nada. Sí, entonces tienes que trabajar mucho el control motor y luego el agente físico. Muchas gracias. Nos pregunta Paulina Álvarez, ¿cuál sería nuestro papel con una mujer cuyo embarazo no llegó a término? ¿Pero que ha perdido el bebé o que ha dado antes a luz? Pues yo entiendo que dio antes Que dio, a luz. o sea, en realidad vas a trabajar y va a estar en posparto esa mamá. No hay ninguna diferencia con una que el bebé haya llegado a término. Sí, vas a trabajar más, tal vez iría más, hay que ver si es un gran prematuro, un pequeño prematuro, ahí podría enfocarte más diferencia a lo que vas a trabajar con el bebé. Pero en cuanto a la mamá, no va a haber mucha diferencia porque ya pasó por el embarazo y casi todas las alteraciones, ya lo nombré durante la ponencia, vienen dadas por el embarazo. Todas las alteraciones a nivel musculoesquelética van a estar, ¿sí? Independientemente de si fue un bebé que nació en la semana 35, vamos a suponer, 32. Vas a tener que trabajar prácticamente las mismas cosas. Muchas gracias. Nos pregunta, la hidroterapia ya había quedado respondida la pregunta y nos pregunta Claudia, en caso de que tu paciente desarrolle una preeclampsia, ¿qué es lo que se recomienda hacer? No puedes hacer nada porque preeclampsia es la otra contraindicación absoluta para actividad física. Seguramente van a estar, hay que ver cuándo le dio, cómo le dio, pero bueno, bajo control médico, hospitalario, muchas veces, entonces no vas a poder hacer mucho. Otra cosa es que haya un riesgo de preeclampsia, igual va a ser, porque si esa mamá tuvo preeclampsia en embarazos anteriores, si a pesar de todo que se sigue diciendo, o se ha demostrado que no es sí o sí que en el siguiente embarazo te vaya a pasar, pero entras te miran bajo lupa. No va a haber movimiento, como la placenta, es lo mismo que expliqué antes con la placenta previa. Lo que pasa es que aquí no te van a dejar hacer mucho más. Podrás hacer movilizaciones, podrás hacer alguna movilización pasiva, movilizar articulación sacroiliaca y poco más, ¿vale? Podrás trabajar un poquito la retención de líquidos, pero no más porque, claro, preeclampsia es el aumento de la tensión arterial, que es súper peligroso, se puede perder la gestación, al igual que la placenta previa, ¿vale? Que también podemos perder la gestación y corre el riesgo la vida también de la mamá, no solo del bebé. Así que es con mucho cuidado y seguramente ya sea intrahospitalario. Muchas gracias. Nos pregunta Carla Chávez La Madrid. Hola, en los casos de embarazo múltiple, ¿la intervención se realiza de la misma manera? Y en caso de que no sea así, ¿cuál sería la variante?
simplemente bajó la intensidad. Bien, tuvimos mamás, tuve varias de gemelos, mellizos, y han llegado prácticamente hasta el final de la gestación haciendo actividad física y todo. Que suelen ser a mamás que se les avisa que pueden tener partos prematuros, no fue caso nuestro de ninguno de los que tuvimos, así que no, simplemente es bajar la intensidad, ¿sí? Siempre tienen, pero esto va a ir igual con todas las mamás, ¿sí? Es escuchar un poquito a la mamá, observar, ¿sí? Señales que pueden ser como de alarma, todos van a tener una fatiga, una disnea, pero sí pasa de lo normal que ves en el resto. Por eso dije, siempre preguntarles si se sienten mareadas, si sienten algo extraño, te lo tienen que avisar, aunque sea algo normal, te lo tienen que avisar. Eh, Bajar la intensidad, no hay mucho más, porque exactamente pueden hacer los mismos ejercicios, tal vez se cansan un poquito más, pero no variaría más que la intensidad. Súper, muchas gracias. Alejandra nos pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones al periodo posparto tras un embarazo riesgoso? También ya había quedado esa respuesta con las anteriores. Luego nos pregunta Karina Delgado, ¿por qué no se pueden hacer ejercicios hipopresivos durante el embarazo? Bueno, a ver, hipopresivo y embarazo, no, es un poco marketing, peleé mucho tiempo para que dejen de decir eso. Yo estoy de acuerdo por varias cosas, ¿sí? Primero, nosotros cuando trabajamos hipopresivos, trabajamos sin aire, en una apnea expiratoria, ¿sí? O sea, largo todo el aire, sin aire, se hace una apertura costal, y eso es justamente uno de los puntos que tiene el hipopresivo, que es como un despertar de todos tus sistemas, porque tú piensas que estás cortando ese aporte de oxígeno a tu cuerpo, por lo tanto, aumenta el dióxido de carbono, por lo tanto, estás activando el ortosimpático, por lo tanto, puedes desarrollar, sí, contracciones o que tu cuerpo entre en un estado de alarma. Me quedo sin aire, ¿qué hago? Me estoy muriendo, me estoy asfixiando, tengo que reaccionar. Que es muy bueno y es una de las cosas que nos encantan de los hipopresivos. Pero en el caso del embarazo, no veo la razón por la que tener que cortar un aporte de oxígeno, ¿sí? A la mamá. Ya de por sí el embarazo, tenemos una demanda de aumento de oxígeno al principio de la gestación como de un 20%, y al final de la gestación, último trimestre, llegamos hasta un aumento en el consumo de oxígeno del 35% más en reposo. Entonces, imagínate que mi cuerpo está haciendo de todo lo posible, porque realmente hace el equilibrio ácido-base es bastante complejo, se altera hasta un mínimo el pH sanguíneo de la mamá, ¿sí? Disminuye para tener un efecto sobre el factor 2,3 de PG. Entonces, quitarle todo lo que está haciendo mi cuerpo y no aportar oxígeno, yo no lo veo para nada lógico, ¿sí? Tampoco lo vas a hacer de manera correcta, porque tú, con el hecho de hacer una apnea y hacer un vaciado abdominal, no le encuentro por qué lo vas a hacer. Y luego, hacer un ejercicio hipopresivo, que te digan, haz un ejercicio hipopresivo, pero no hagas la apnea, haces solo la postura, sería un error decir eso, porque entonces no es un ejercicio hipopresivo, entonces es un ejercicio solo de control motor. Porque para ser hipopresivo yo tengo que hacer una apnea, ¿no? Si no, no me va a bajar la presión a nivel abdominal y a nivel de las cavidades, que supuestamente eso es lo que debería pasar, ¿no? Entonces, no existe. Yo prefiero, en vez de tener una mamá aquí o en cualquier postura, vale, respira normal, hay tantos ejercicios de control motor que puedes hacer mejor. Sí, creo que expliqué muy bien por qué no cortar ese aporte de oxígeno no es lo más acorde, ¿sí? Al embarazo. Muy bien. De la pregunta anterior nos corregía Paulina Álvarez que sí se refería a que cuando hubo un aborto, que cuál sería la intervención que realizaríamos, y la misma pregunta nos hizo Cecia Yasmín, que cuál sería el tratamiento posparto cuando hubo un aborto. Bien, va a depender, básicamente nosotros no vamos a poder, va a depender en qué fecha fue ese aborto, porque hay una cosa que sea en un primer trimestre, en una octava, novena, décima semana de gestación, otros que sea ya un embarazo avanzado. Yo creo que aquí lo más importante, más que el aporte a nivel musculoesquelético, es a nivel emocional, ¿sí? Porque es un duelo que hay que pasar, ¿vale?
de una manera u otra, hay que prepararnos emocionalmente para aceptar eso que ha pasado y prepararnos para otro embarazo, ¿vale? Porque perder un embarazo no significa que voy a perderlos todos, pero hay que hacer mucho trabajo a nivel emocional, de volver a querer a nuestro cuerpo, de no enfadarnos con nuestro cuerpo, de no culparnos de nada. Yo creo que eso es más importante que el resto del trabajo que podamos hacer. Y después va a ser un gran depende cómo fue ese aborto, por qué fue ese aborto, porque puede ser por muchas causas, ¿vale? Entonces, no tendría la respuesta exacta, pero sería más a nivel más interno, más a nivel de sistemas. A nivel musculoesquelético no creo que haya ninguna otra alteración, con diferencia a lo que suele pasar en el posparto. Pero vuelvo a repetir, va a depender en qué fechas, ¿sí? se produjo ese aborto. Después estaría muy bien porque el hipopresivo puede preparar muy bien toda esa cavidad y a nivel orgánico puede hacer un muy buen trabajo, pero vamos a dejar pasar un poquito el tiempo. Vamos a estar, con el hipopresivo trabajamos muy sobre los órganos, muy interno, ¿vale? Entonces hay que tener un ok médico. Muchas gracias. Una pregunta más porque se nos acaba el tiempo de la conferencia. Dice Karina Sugey, ¿qué recomendarías en pacientes que tienen daño en suelo pélvico tras episiotomía y si están cursando un segundo embarazo? Ya, el fisioterapeuta de piso pélvico. ¿Por qué? Porque requiere una valoración, no sé qué alteración tendrá, porque si tiene algún problema, tiene una episiotomía, que tenga una episiotomía no significa que siempre tengamos alguna alteración, tal vez han tenido mucha suerte, ha sido un puntito o dos de sutura, han suturado muy bien, estoy poniendo todo lo mejor posible, ¿no? Hay que ver si el problema que tiene viene derivado de la cicatriz o viene derivado ya del propio embarazo de por sí o por algún traumatismo que pasó durante el parto. Yo esto se lo recomiendo a todas las mamás. Después de haber dado a luz, aunque haya dado por cesárea, ¿sí? Siempre hacer lo antes posible, después de que pasa el puerperio, después de que pasan esos 45 días, hacer una valoración del piso pélvico con una fisio de piso pélvico, porque se puede recuperar eso rapidísimo, ¿sí? Cuanto más tiempo dejo pasar, más complicado es. ¿Qué puedes trabajar? Yo voy a suponer que hay una debilidad de piso pélvico, ¿vale? Pero estoy suponiendo, si hay una debilidad, vamos a trabajar todo lo que dije antes, vamos a trabajar tono, vamos a trabajar fuerza, vamos a trabajar Kegel. Ahora, si hay dolor, puede ser que venga por alguna hipertonía de piso pélvico, ¿sí? Entonces ya requiere un trabajo manual de fisioterapia. No es tan fácil darte respuesta más certera, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, pues le agradezco enormemente, Karina, por tu tiempo, Gracias. por todas las respuestas que nos diste, que fueron muchísimas preguntas. Gracias a todos por su interés, por participar. Están llegando ahorita muchos mensajes de agradecimiento de la conferencia, de toda la información, todo el conocimiento que nos transmitiste el día de hoy. Pues allá un abrazo muy grande hasta España. Esperamos que vengas por aquí pronto. También es importante, ya casi, recordarle a todos los asistentes que evidentemente todo esto es necesario prepararse para poderlo aplicar, ¿no? Es muy importante tener pues la enseñanza adecuada, ¿no? Tomar las certificaciones, los cursos, los másters que sean requeridos para poderlo aplicar. Nada más que esto es muy importante porque nos da una idea mucho más específica de una persona que tiene un conocimiento muy avanzado en la manera correcta, ¿no? Y muy, muy especializada, que es Karina, en este tema, que ya lleva muchísimos años trabajando con esto, es experta en el tema y es un gusto siempre aprender de ella. Cuando venga, pues la verdad les recomiendo mucho que la sigan su página, siempre tiene muchas cosas que aportarnos y que regalarnos en conocimiento. Pues la verdad es que también sus cursos son muy, muy, muy enriquecedores. Entonces, pues muchas gracias, Karina, y esperamos que por acá estés pronto y ya podamos vernos en persona. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que mucha gente, esto es muy extraño. Bueno, me he bautizado con ustedes esto de las conferencias por Zoom. Me cuesta un montón no ver la cara de la gente, todavía no me acostumbro. Creo que soy más de la vieja escuela. No queda otra que reinventarnos ahora. Entonces es como un poquito difícil, ¿no? Más que a mí me gusta siempre tener un feedback
de la gente. Así que bueno, gracias, espero que les haya gustado. Aquí no puedes calcular mucho si vas corriendo, si hablas muy rápido, si vas lento, espero que haya quedado todo claro. Y bueno, gracias por estar ahí, por invitarme, y sí, espero volver a México. Hay gente, por lo que vi, hay gente de varios lugares, ¿no? Cuídense, no cometan los mismos errores que se han cometido por este lado, que sí está el virus, tengan calma, tengan todos los recaudos que se puedan tener. No tener miedo es lo único que les quiero hacer entender. No miedo, sí respeto, pero no tener miedo, que vamos a tener que convivir con este virus durante mucho tiempo, no va a desaparecer mágicamente del planeta, pero bueno, cuidarse mucho, ¿sí? Y bueno, espero que les haya gustado. Gracias, Paulina, por estar ahí de apoyo logístico y emocional, por si se me apagaba todo, que tenía terror que pase. Terminó todo correcto, así que no hubo ningún percance. Todo excelente, muchísimas gracias. También a todos que estén pendientes de las próximas conferencias que vamos a tener, las vamos a estar publicando en redes sociales. Y pues un abrazo muy grande, Karina, muchas gracias. Bien, adiós, gracias. Gracias a todos, hasta luego, que estén muy bien.